Hola compis, soy Kenito62 y esto es... Memorias de un friki. Con el salón del cine aquí al lado, cuando me ponía a grabar esto, bueno, de hecho ya había empezado porque esto lo estoy grabando el jueves, y con mi disfraz escondido detrás preparado para participar en el salón a mi manera, como el año pasado, la verdad es que esta semana tenía la intención de hablar de cómic. De hecho, tenía la intención de hablar de cómic español. Pero ha pasado algo esta semana que va a hacer que cambie el tema y nos pongamos serios. Otra vez, sí, últimamente me pasa demasiado. Hoy os voy a hablar del fascismo, para ser más concretos, del fascismo español. Esta semana la Audiencia Nacional ha condenado a una mujer, a Casandra Vera, a 1 año de cárcel, que vaya por delante, que no ha de cumplir porque no tiene antecedentes, por unos tweets haciendo coña sobre el atentado a Carrero Blanco. El atentado a Carrero Blanco fue en 1973, o sea, hace 44 años. Hay que decir, para que no se diga que no lo digo todo, que no es solo un tuit donde se habla del tema, hay creo que son 13 tweets o 14, no me acuerdo, y en varios de ellos, en 4 de ellos para ser más concretos, se menciona a ETA. Y se viene a decir que, bueno, que ETA fue la impulsora de que esto pasara. Como por otro lado, así fue. Porque fueron los que iniciaron la Operación Ogro, que acabó con el atentado que se llevó por delante a Carrero Blanco. La verdad es que he intentado hoy encontrar la sentencia completa para poderla leer y poder ver bien lo que ponía, porque solo he encontrado, en las noticias solo he encontrado extractos. Y muchas veces los extractos que se ponen, según el color del periódico que los pone, van hacia un lado o van hacia otro, y se dejan de poner cosas que es donde a lo mejor está el interés de la sentencia. Pero no la he encontrado. O sea, que me limito a leer el trocito que han nombrado casi todos los periódicos. La condena a esta mujer es porque esos tweets, según la Audiencia Nacional, constituyen desprecio, deshonra, descrédito, burla y afrenta a personas que han sufrido el zarpazo del terrorismo y a sus familiares. Hay que decir, antes de que tire más adelante, hay que decir varias cosas. La primera es que la nieta de Carrero Blanco en persona ha dicho que considera que no se tendría que juzgar a esta persona por esto. La segunda es que los miembros del comando de ETA que realizaron el atentado curiosamente acabaron siendo amnistiados cuando hubo la amnistía general después de la muerte de Franco, con lo cual en el caso de que Casandra fuera a la cárcel, pues hubiera podido ir a la cárcel, resultaría que habría tenido más actividad con ella por contar un chiste que con las personas que realizaron el atentado. A ver, estos chistes desde luego para algunas personas pueden parecer de mal gusto. Otros van a defender la libertad de expresión. Pero desde luego lo que me parece fuerte es que por contar un chiste de lo que sea, por mal gusto que tenga este chiste, incluso aunque se ofenda gente, no se tendría que poder jugar de una persona. Por supuesto que se tiene que poder criticar. Coño, claro, de esto va esto, eso, no me gusta lo que dices, lo critico. Ya está, como seres racionales. Pero de esto a llevar a una persona a un tribunal que puede acabar con en la cárcel, que en este caso no ha sido así, pero que ahí está ese listón, o sea, esa sentencia es condenatoria. Y si el listón está ahí, puede haber otras personas que acaben yendo a la cárcel. O, ¿qué pasa si esta misma chica vuelve a hacer otro chiste parecido? Al ser ya reincidente, sí que acabaría en la cárcel, ¿verdad? Pero bueno, en realidad yo no he venido a hablaros solo de esto. Esto es lo que me ha hecho pensar en hablaros un poquito del final de la dictadura de Franco, que es lo que yo conozco. No me voy a entrar en la historia, ¿vale? No voy a entrar en todo lo que hizo el fascismo durante los 40 años de dictadura del general Franco.
Hay que recordar que el general Franco murió el 20 de noviembre de 1975 en su cama, sin que nadie lo hubiera sacado de allí durante esos 40 años, en los que hizo y deshizo a su gusto en España, y hizo pagar con creces a los que él consideraba el enemigo, al que era el gobierno establecido en su momento, y a todos sus seguidores y sus fieles, los republicanos, y otros grupos que también estuvieron en su contra y que no eran directamente republicanos, como anarquistas y como otra gente, les hizo pagar con creces lo que a su criterio tenían que pagar. Pero en la transición, o sea, con todas las muertes que ya hay ahí bailando durante esos 40 años, toda la gente desaparecida, ya por no hablar de la guerra civil, toda la gente que murió de uno u otro bando, y todos los civiles sin bando que simplemente estaban por en medio. Luego está la transición. Y en la transición, que parece que lo olvidamos, pasaron muchas cosas. Y si ya hay mucha juventud de hoy, y desde luego muchos niños que ni siquiera van a acordarse de quién es Franco, a menos que tengan curiosidad y miren un poco del tema en algún momento, ya no hablemos de estas cosas que pasaron durante la transición, cuando todavía estaba bien imbuido en todo el estamento lo que era los restos de una dictadura fascista. Yo he vivido el final de la dictadura de Franco y no lo he vivido de una manera combativa. Yo era un niño y mi familia no era combativa en este tema, ni muchísimo menos. Pero sí, yo tengo un primer recuerdo que analizas con el paso de los años, que era una vez bajando a la calle delante mismo de casa, había pasado algo y habían tirado unos papeles al suelo. Y yo, que era un niño que no sé ni la edad que tendría, pero era pequeñico, porque es uno de los primeros recuerdos que tengo, cogí el papel del suelo, uno de los papeles que había en el suelo, y se lo di a mi madre, que venía conmigo. Y un guardia civil que había por allí, con el tricornio y con lo que llamaban el naranjero, con el subfusil colgado, se acercó a mi madre y dijo: «¡Tira eso inmediatamente!». No me acuerdo de nada más, ¿vale? Posiblemente lo que pasó es que mi madre tiró el papel, me cogió de la mano y nos fuimos. Claro, en aquel momento para mí era eso, un papel en el suelo y un señor, que para mí entonces no era un guardia civil, que decía eso, punto. Lo que era evidente, lo que había pasado, había habido algún tipo de manifestación o algún tipo de actividad política clandestina en aquellos tiempos, por supuesto, porque durante la dictadura solo había un tipo de actividad política permitida, que era la del movimiento, la de la dictadura, y había tirado octavillas con algún mensaje contra la dictadura, posiblemente, o a favor de alguna huelga encubierta o algo así. No lo sé, porque eso sí que no me acuerdo, claro. Recuerdo el día de la muerte de Franco. Bueno, a posteriori a mí me han dicho, y me lo han dicho gente que conozco, que hubo muchas celebraciones. Debo decir que en mi casa no se celebró, en mi casa se tenía miedo a la muerte del dictador, porque todo el aparato propagandístico había imbuido que cuando muriera Franco el comunismo se volvería a levantar en España y volvería a haber otra guerra civil, cosa que afortunadamente no pasó. Pero según se dice, hubo muchas celebraciones, y no solo el día de la muerte de Franco, sino el día de la muerte de Carrero Blanco. El Cava, sobre todo en Cataluña, corrió bastante, y no solo en Cataluña. Con la muerte de Franco, todo el mundo pensaba que, bueno, esto ya estaba, ya se podía tener democracia, ya se podría tirar para adelante, empezaba a haber pasos hacia ese camino, el rey, el gobierno, tal. Parecía que iba la cosa por ahí, pero aún había, como he dicho antes, eso, estaba muy imbuido todo dentro del aparato del Estado. El 24 de enero de 1977, que hace un par de meses se celebraba el aniversario, hubo lo que se vino a llamar la matanza de los abogados de Atocha, en la que un grupo de pistoleros de ultraderecha entraron en un despacho de abogados de comisiones obreras y se llevaron por delante a 5 personas ahí dentro, por el simple hecho de ser abogados que defendían a los trabajadores. Ese mismo día, en una manifestación, el disparo de un bote de humo de un policía mata a una chica, Mariluz Nájera. Era una manifestación por la muerte de otra persona en una manifestación del día anterior,
a manos de un miembro de la organización ultraderechista Cristo Rey que se le pegó un tiro y que se llamaba Arturo Ruiz. Esa manifestación, la del día anterior, era una manifestación a favor de la amnistía a los presos políticos que todavía estaban encerrados en las cárceles en aquel momento, habiendo pasado ya 2 años desde la muerte del dictador. De este caso en concreto, también, o sea, de este momento en concreto, yo también tengo una vivencia que recuerdo. Porque yo tenía un amigo, eran 2 hermanos, de hecho, me hice primero amigo del hermano más pequeño que venía al colegio conmigo y luego posteriormente conocí a los padres y conocí al hermano mayor. De apellido se llamaban Del Pech. El nombre, la verdad es que no lo recuerdo. Resulta que este chico, por aquel tiempo, pues todas estas cosas que estaban pasando, todo el tema de la dictadura, de la lucha contra lo que había sido la dictadura, del intento de resurgir y tal, de la democracia, del intento de surgir de la democracia, él lo estaba viviendo bastante. Él era mayor que nosotros. Y había ido en Hospitalet a una manifestación, de esta misma manifestación, yo creo que fue al día siguiente, hubo otra manifestación contra esto que había pasado, o al día siguiente o a los días, contra esto que había pasado de la bomba de humo contra el que había matado a esta chica. Y en esa manifestación, lo que entonces se llamaban los grises, la policía armada, cargó y repartió estopa a base de bien. Y en las carreras que hubo, él se metió en un bar y la policía le entró detrás, los antidisturbios, y lo sacaron del bar a hostias. Y de un golpe de su fusil o de fusil, tampoco estoy muy seguro, le rompieron la mandíbula. Y lo llevaron a prisión. Lo metieron en la Modelo acusado de terrorismo. Porque alegaron que llevaba una mochila, una bolsa, no recuerdo, cargada de cócteles Molotov, octavillas y tal. Cosa que en principio, que yo sepa, era falsa. Yo lo visité en la prisión. Y tuvo la suerte de salir de ahí después. O sea que, de una manera indirecta, yo también tuve una relación con todo este tema. Y vi cómo trataban a los que alzaban la voz en su contra. El 20 de septiembre de 1977, otra organización de extrema derecha, la AAA, manda un paquete bomba a la redacción del Papus, una revista satírica que era alfanje contra los fascistas, siempre desde el humor. Y muere la persona que llevaba el paquete, que era el conserje, Joan Peñalver, muere en el atentado y hay bastantes heridos. Hoy en día nos hemos rasgado las vestiduras hace unos años por lo que sucedió en un diario satírico, como era el Papus, en Francia, frente a otro terrorismo. Y sin embargo, en aquel momento, pues sí, claro que hubo movimiento, pero tampoco os penséis que una locura. Solo en 1977 la policía cargó contra 788 manifestaciones en España. En una España donde se supone que ya no había un dictador. Durante toda la transición murieron 591 personas. 49 personas murieron a manos de grupos incontrolados de la extrema derecha. 16 murieron a manos de los grupos antiterroristas. 54 murieron por represión policial. 8 murieron en cárceles y comisarías. 51 murieron en enfrentamientos entre la policía y grupos armados. 344 murieron a manos de ETA. Y 51 murieron a manos del Grapo. Para un país donde se supone que había paz y donde se supone que se estaba yendo hacia la democracia, no está mal. Uno de los autores de los que os iba a hablar hoy, que posiblemente os hable la semana que viene, o la otra, porque a lo mejor la semana que viene os hablo del Salón del Cómic, Carlos Jiménez relata en todas sus obras muy bien todo esto, tanto el largo camino en la dictadura desde el momento en que él la vive hasta todo el tema de la transición y algunas cosas que pasaban de las que ya no se habla y que ya no se recuerdan, pero estuvieron ahí.
con todo el camino ya hecho, con la transición ya hecha, con la democracia ya funcionando, todavía hubo tiempo para que en 1981 hubiera un intento de atentado el día 23 de febrero, que quedó en nada, sea por lo que sea. Y aún yo, en el año 1983, cuando hice la mili, pude comprobar que las cúpulas que yo trataba, o sea, los mandos superiores de mis compañías, de mi compañía, todavía rendían pleitesía al que había sido dictador. Hay que decir que el fascismo y todos los que lo corearon y lo corean nunca ha pedido disculpas, ni nunca ha mostrado arrepentimiento. Para ellos hicieron lo que tenían que hacer, liberar España. Es lo que hay. No solo eso, sino que muchos de miembros activos de fascistas durante muchos años han estado en nuestros gobiernos, en el Parlamento, gobernando en el Parlamento y en gobiernos de autonomías españolas, sin que pasara nada, sin que tuvieran que ser amnistiados o no, porque simplemente no se consideraba que hubieran cometido ningún delito. Muy al contrario de lo que pasó en otros países europeos donde sí hubo dictaduras. Las víctimas del fascismo, muchas de ellas que todavía continúan desaparecidas en fosas comunes, sin que sus descendientes hayan podido darles un último adiós o darles un recuerdo, pues no pueden sentirse ofendidas por muchas cosas que han soportado y por muchas cosas que siguen soportando. Y esto es así. Y tienen que ver, pues, como después de haber conseguido algunas cosas, como por ejemplo quitar las placas fascistas de la vivienda de algunos sitios, pues algún grupo de tendencia derechista va, presenta una reclamación y lo acaba ganando. Y se tienen que volver a poner. O como no se cambian los nombres de las calles de algunas ciudades, o como no se retiran algunos monumentos. Es lo que hay. Para unos se tienen que aguantar con todo y otros que en su momento barrieron con todo rastro que había de lo que ellos consideraban el enemigo, para esos vale todo. Todo esto que he contado no pretende defender ni condenar la posición de Cassandra ante ese juicio, que yo creo que no se tendría que haber celebrado, pero eso es una opinión personal. Pero intento dar un poco más de trasfondo al tema y abrir un poco el abanico. Porque, claro, si lo dejas cerrado ahí, si lo dejas cerrado, bueno, de realidad si lo dejaras cerrado, o sea, si solo fuera un chiste y ya está, no estaríamos hablando de esto porque no habría pasado nada. Un chiste, en un país democrático, con libertad de expresión, pues ya está, no te gusta, se lo dices y se acabó. Pero como se ha dicho lo que se ha dicho, y parece que solo hay una determinada gente que tenga derecho a sentirse ofendida, como decía esto, que tenga derecho a sentirse despreciada, deshonrada, desacreditada, burlada y afrentada, pues he querido enseñaros que hay mucha más gente que se ha sentido y se siente así, y a los que no les van a resarcir nunca, porque no ni siquiera tienen el derecho a que se juzgue y se condene a los autores de esto que les ha pasado, de esto que les pasó. Que a estas alturas muchos de ellos ya no están para que se les pueda juzgar siquiera. Pero es que hasta para el disculparse a posteriori por gente que no participó, ni a eso tienen derecho. Y solo pueden conseguir pequeñas victorias en algunas situaciones muy concretas. Pero el fondo sigue ahí. El fondo a toda aquella gente que se juzgó, se fusiló, eso, todo sigue ahí. Y de eso nadie ha pedido perdón. Porque, repito, había un gobierno que gustara más o gustara menos, era el gobierno legal del país, y unos rebeldes se levantaron contra él. Y eso lo puedes vestir de muchos colores, pero es como es. Y bueno, pues eso, que hoy me apetecía hablar un poco de esto.
Ya os lo dije, de vez en cuando me iba a poner serio, yo ya he tocado. Pues nada más, la semana que viene pues volveremos a vernos y a ver si os enseño de qué he ido disfrazado en el Salón del Cómic. Hasta el sábado que viene, adiós.